Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos vamos y continuamos nuestro viaje, estamos ahora mismo en Roncesvalles y vamos a continuar porque nos vamos a conocer en este vídeo la selva de Irati. Así que nada, pues me acompañáis y espero que os guste muchísimo. Tenéis la primera parte de este viaje aquí arriba, os la dejo, y también abajo en la cajita de descripción, y en esa primera parte recorremos todo el valle del Baztán, algunos pueblecitos también de la parte del sur de Francia y Roncesvalles. Así que nada, si te interesa quédate porque ¡empezamos! Buenos días, nos ponemos rumbo a la selva de Irati. Esta zona, este territorio es de unas 20.000 hectáreas y es espectacular, ya que su bosque ha sido reconocido como el segundo hayedo abetal más grande de Europa. Tiene una biodiversidad muy alta y además es considerado una zona de especial protección de aves, una zona cepa. Este extenso bosque se ha explotado forestalmente desde el siglo XV, pero se conserva en plena forma gracias al respeto que ha mostrado toda la ciudadanía de los pueblos que están a su alrededor. Así que nos acompañáis a descubrir este paraíso natural que tenemos aquí en España. Ya estamos por aquí, acabamos de llegar a la selva de Irati, a toda esta zona, porque esto es bastante grande. Y os voy a contar un poquito por si venís, como siempre, para que más o menos os hagáis una idea. Hay como 3 parkings. Hay un parking inicial, que es donde sacas el ticket, porque necesitas un ticket según el tipo de vehículo. Y hay un punto de información. Hay 2 puntos de información como más importantes en toda esta zona, pero ese es el que está más lejano del embalse. Y bueno, y después en ese punto de información ya te dicen que desde ahí ya hay algunas rutas que puedes hacer, y si no, puedes seguir andando con el coche un trayecto de unos 15 minutos y llegas a otros 3 parkings que hay. Desde esos otros 3 parkings que están ya cerca del embalse ya puedes hacer otras rutas. La mayoría de las rutas son circulares, pero sí que es verdad que hay alguna que es que no es circular, que es lineal, entonces tienes que contar con que haces el camino de ida más el camino de vuelta. Y nosotros acabamos de dejar el coche en el parking número 3 y vamos a ver qué ruta hacemos, porque estamos como entre 2. No son rutas muy largas, hay desde 1 kilómetro hasta 3 kilómetros y medio, 7 porque tienes que volver. Y nada, ahora os voy contando a ver qué ruta hacemos, y esto ya me parece precioso, así que nada, yo creo que vamos a disfrutar un montón de la ruta. Vale, os voy a contar que tenemos aquí el mapa y os voy a decir más o menos la ruta que hemos decidido hacer, más o menos para que os situéis, y también pues ya que vayáis viendo el paisaje, que sepáis más o menos dónde estamos. Así que le voy a dar la vuelta a la cámara y os enseño. Vale, pues estamos aquí, en este punto de aquí. Vamos a cruzar el embalse de Irabia y vamos a hacer la ruta que lleva su nombre. Esta de aquí, que es circular, que no es muy larga, yo creo que tardaremos 1 hora como mucho, y va bordeando todo el embalse, como veis, y luego ya se adentra un poco y ya viene por interior, por una pista que es de fácil acceso. Como no vamos nosotros solos, sino que vamos con más personas, pues hemos buscado una ruta que se pueda adaptar un poco pues, a todas las personas que vamos. Y ya veis que hay más rutas desde el punto del parking en el que hemos dejado el coche, pues hay otra ruta por aquí que sube hasta las colas del embalse, y luego también hay otra ruta por aquí que es la ruta de Erlán. Pero bueno, esta ruta de los paraísos también es circular y rodea todo el embalse y tiene que ser muy bonita, pero vamos a empezar con esta y ya según vayamos viendo cómo vamos de tiempo, pues ya decidimos hacer más. Así que nada, pues con esta vegetación nos vamos y vamos a comenzar nuestra ruta.
primer punto de referencia de la ruta es el cruce de El Embalse, como he comentado antes. Mirad, por aquí es la zona de detrás del embalse donde va desaguando. Y ya se pueden ver ahí todas las hayas. Y aquí al otro lado tenemos el embalse. Está bastante lleno, la verdad, que para lo poco que ha llovido. Pero bueno, esta zona tiene mucha más agua y es mucho más húmeda. Mirad qué paz, por favor. Lo tranquila que está el agua, cómo se refleja. El sitio es espectacular. Es que muchas veces en las fotos, en la cámara, no podéis verlo igual, pero el sitio es una auténtica maravilla. Así que nada, pues vamos a comenzar y vamos a empezar desde aquí, cruzando, ya comenzaría la ruta circular. Nada más cruzar al otro lado del embalse y comenzar nuestra ruta, descubrimos el espectacular bosque de hayas, que es lo más representativo de esta selva de Irati, pero no lo único, ya que, como dije antes, tiene una gran riqueza medioambiental y una gran riqueza de biodiversidad. Una vez que cruzamos el embalse, ya nos metemos aquí de lleno entre las hayas. La verdad que son altísimas, no me imaginaba que fueran tan altas. Y ahí las veis, son impresionantes. Mirad todo por detrás. Esta ruta pinta bien, pinta bien. Mirad, hay más babosas por aquí como las que vimos ayer. Los tenéis en el otro blog, es que son enormes. O sea, mirad mi mano, increíble. Voy a dejaros un montón de imágenes porque la verdad es que a lo largo de toda la ruta era impresionante los paisajes que íbamos viendo y se veía mucho cómo destacaban esas hayas entre los suelos anaranjados. Todavía no estaban tan rojizos como debieran en esta época del año, pero sin duda eran preciosos. Bueno, y nuestro primer encuentro fue esta babosa común. Bueno, había un montón y ya la visteis de manera muy de pasada en el blog anterior de Navarra. Eran gigantes y la verdad es que en Andalucía pues es difícil encontrarlas de este tamaño. Pero por favor os pido, que sé que de primera habrá mucha gente a la que le causen rechazo, por favor parad y observar esta obra de la naturaleza porque me parecen realmente fascinantes. Y intentad verla desde otro punto de vista y intentando valorar y apreciar cada uno de los seres vivos que hay en el planeta. O sea, es que comparad mi mano. Si no hemos visto ya 10 en 5 minutos, no hemos visto ninguna. O sea, impresionantes. Hay muchísimas babosas. Y es que este año ha llovido mucho más de lo habitual en esta zona. Y entonces pues yo creo que eso ha hecho que sean como aún más grandes, aunque son bastante frecuentes aquí en la selva de Irati y a mí me parecen realmente increíbles, o sea, me parecen maravillosas. La verdad que son muy bonitas y llevamos vistas como, o sea, llevamos como 15 minutos de paseo y hemos visto por lo menos 30 babosas grandes. Nada, y es que esto es magnífico, es que ahora mismo vamos como por pistas, ya lo veis, por un camino forestal y la verdad que es bastante cómodo, pero antes que hemos hecho la ruta como subiendo por el hayedo entre las hayas y era impresionante de grande. La verdad que estoy súper contenta porque este año he podido viajar bastante y sobre todo he podido conocer rincones de naturaleza muy, muy especiales y tampoco muy lejanos, o sea, casi todos
los rincones han sido en España, ya lo habéis ido viendo. Monfragüe, la parte de Burgos, bueno, el Parque Nacional de Monfragüe, que me alucinó, sobre todo la cantidad de buitres leonados que hay, y luego también pues todas las Islas Canarias que hemos visitado. Pero bueno, todo eso ya lo habéis ido viendo si seguís en el canal un tiempo, y si no, tenéis todos los vídeos en el canal, así que los podéis ver. Y ahora aquí, en Navarra, que la verdad que esto es precioso. Es precioso y es un paseo muy agradable. Sí que es verdad que la primera parte era de dificultad media porque la pendiente era bastante alta, pero luego este camino sí se hace más llevadero. Yo os comento siempre lo de la dificultad y eso porque al final pues no todo el mundo tiene la misma condición física ni la misma edad, y entonces pues si venís con personas a lo mejor más mayores o que les cuesta, tienen una movilidad más reducida, pues para que lo sepáis por si venís. Pero bueno, la verdad que si podéis tenéis que hacer este paseo. Uy, otra babosa, os la voy a enseñar. Y la verdad es que este paseo es súper agradable porque vamos ahora por esta zona de pista y como veis, todo eso que se ve ahí detrás de esa haya, esta manchita azul, todo eso es el embalse que os he enseñado al inicio de la ruta, que lo vamos bordeando. Bueno, y como no, tengo que contaros alguna que otra curiosidad o algún que otro dato sobre las hayas, el haya común, que es el árbol que más estamos viendo en este vídeo. El nombre científico es Fagus sylvatica y es un árbol de la familia de las fagáceas, y a estos bosques se les llama hayedos generalmente. Estos árboles tienen una longevidad que puede alcanzar los 250 años si son de crecimiento lento, y como he dicho antes son muy altos y pueden alcanzar hasta los 40 metros con un tronco muy recto. Y además de estas hayas también vimos otras especies, lógicamente, como esta amapola amarilla, que me hizo mucha ilusión encontrarme. Aquí hay un arroyito que se supone que teníamos que cruzar, pero está bastante seco. Qué pena. Y sí que os tengo que decir que me hizo muchísima ilusión y encontrarme con este lepidóptero, con esta oruga de mariposa que ataca a el haya, y aunque también ataca a otras frondosas como abedules, alisos, quercíneas, chopos, pero es de manera ocasional, principalmente ataca a Fagus sylvatica. Y la verdad es que, como veis, es muy particular, muy llamativa, y su nombre científico es Elkneria pudibunda. Aunque también se puede encontrar como Caliteara pudibunda, y como nombre vulgar también se le conoce como oruga fosforita de las hayas, y es una especie defoliadora. Y los adultos presentan cierto dimorfismo sexual. ¿Esto qué significa? Pues significa que los machos son aparentemente, el fenotipo, lo que vemos, son diferentes a las hembras. O sea, podemos diferenciar machos de hembras al verlos. Y bueno, seguimos con el recorrido porque yo me hubiera tirado todo el día observándola. Ahora ya hemos dejado la pista forestal y nos hemos vuelto a adentrar en la zona de hayas, y es una zona mucho más umbría, con mucha más vegetación, y hay bastantes especies. Ahí podéis ver, precioso. Y hay bastantes zarzas, esta florecita que os he comentado, que me parece preciosa, y hay también muchos hongos, muchas setas. Como digo, es bastante más húmeda y estamos ya como dentro del bosque.
Ya estamos haciendo el último tramo de la ruta, pero volviendo por la base del embalse, como os digo. Ya nada, ya queda poquito y la verdad que súper bien. Ese ruido como de cascabelitos que oí en mi mochila. Mirad el color que tiene aquí el pantano. Mirad estas setas, qué raras son. Os voy a ir dejando los nombres de las especies. Algunos de ellos no lo sé, pero de todos los que sepa os las voy a ir dejando aquí abajo escritas. Parecen increíbles. Qué bonitas. Preciosas. Ruta terminada. Madre mía, esta última parte de subida nos ha costado un poquito. Pero nada, ya hemos terminado esta ruta y ahora vamos a buscar algún sitio para tomar algo y continuar con el día. Me ha encantado, la verdad que ha estado súper bonita, un paseo muy agradable. Hemos visto un montón de especies de setas y de hongos que he alucinado. Bueno, y la oruga, ¿qué me decís? Así que nada, nos vamos y a seguir con el día. Por petición popular hemos venido a este restaurante Asador. Así que nada, vamos para allá, no sé qué comeré yo. No sé qué comeré porque ya sabéis que no como carne. Pero también dicen que aquí está muy buena, no en este restaurante, sino en la zona, que también la trucha se suele consumir bastante. Así que imagino que habrá alguna piscifactoría por aquí. Así que nada, veremos a ver qué como hoy. Pero nada, vamos a llenar el estómago y la verdad que después de la ruta de esta mañana por la selva de Irati ya hay hambre. Sin duda muy recomendada, me ha encantado la ruta y ya habéis visto la cantidad de vegetación, de fauna y de hongos que hemos visto. Seguimos nuestro viaje, nuestra ruta en el día de hoy y estamos pasando ahora mismo por Ezcaroz porque nos dirigimos a Ochagavía, que es un municipio de Navarra que está en concreto en el valle de Salazar, en la comarca de Roncal, Salazar, y es considerado uno de los pueblos más bonitos de Navarra. Estamos en Ochagavía y mirad, esto lo suelen tener en muchas puertas de las casas. Y es algo muy curioso, no sé si sabéis por qué se pone. Bueno, pues esa flor que habéis visto la ponen en muchas de las puertas y lo hacen como símbolo para ahuyentar los malos espíritus. Y me parece muy curioso porque es que ves un montón de casas con eso puesto, no solo en este pueblo, sino en toda Navarra, por lo menos en toda esta zona cerca de la selva de Irati.
súper bonito este pueblo y mirad cómo ha cambiado las casas. Ahora utilizan mucho más la piedra. Y lo que me gusta es que son todas iguales. Todas son de piedra con sus florecitas rojas. Y esto nevado tiene que ser una auténtica maravilla. Y por ese otro lado está la iglesia. Y mirad con el atardecer. Qué imagen más bonita. Súper bonita. Aquí veis otra casa y también con esta en la puerta, esta planta en la puerta para ahuyentar a los malos espíritus. Ochagavía no dejó de sorprenderme y otra de las curiosidades es que esta casa de piedra que veis ahí al final es una de las 8 casas más antiguas del pueblo y data del año 1600. Y también un dato muy curioso es esto que veis aquí, este espacio que dejan entre casas al construirla, que se llama Etxekarte, para evitar la propagación de los incendios, ya que por la historia del pueblo hubo un incendio que arrasó casi con la totalidad de Ochagavía y a partir de ese momento pues empezaron a construir las casas dejando este espacio entre ellas. Y por último, una curiosidad que tenéis que conocer de Ochagavía es que el río Zatoya recoge las aguas de la vertiente meridional de la Sierra de Abodí y en Ochagavía se une con el segundo río, el río Aduña, que también al sur de Abodí recibe las aguas pero de su parte oriental. Y al unirse estos ambos ríos forman el río Salazar, que da nombre al valle por el que transcurre y es uno de los grandes ríos pirenaicos navarros. Estamos ahora ya en nuestro último sitio que queríamos ver hoy y es la Basílica de Muskilda a 1000 metros de altitud. Tenemos unas vistas muy bonitas a todo el Valle de Salazar. Nada, vamos a verla porque está en un sitio, está justo metido en medio de la naturaleza. Mirad cómo se ve todo el valle, increíble. Aquello que había allí en la carretera y los Pirineos al fondo. Impresionante.
Buenos días, nuevo día aquí en Navarra y acabamos de llegar al señorío de Bertiz, que tiene una parte de bosque, una parte de jardines y era un sitio que sí o sí había que visitar y acabamos de aparcar el coche y mirad, me veis así vestida, voy con las botas de montar porque acabo de grabar otro vídeo muy chulo que yo creo, no sé si lo habréis visto ya o lo veréis después. Si lo habéis visto ya os dejo por aquí el enlace. Y es sobre es a caballo por Navarra y os venís conmigo de ruta y a hacer alguna que otra actividad ecuestre y nada, y ya acabamos de terminar y ahora mismo son como las 1:00 y acabamos de llegar aquí al señorío de Bertiz y vamos a ver si podemos entrar porque no sé muy bien qué horario tendrá, así que pues nada, nuevo día por aquí y a continuar. Y esta tarde también me espera otro plan, voy a grabaros también un vídeo muy chulo, pero también lo veréis aparte. Y no tuvimos suerte porque justo estaba cerrando el señorío de Bertiz, así que volveremos en otra ocasión. Os dejo aquí, me despido, nos vemos el domingo con un nuevo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!